Buenos días, vamos a arrancar hoy la clase con los que estemos y de ahí van a ir llegando algunos más si Dios quiere. Oramos, gracias Dios por esta mañana, por acercarnos, Señor, un grupo de tus hijos a poder estudiar intencionalmente estos recursos para interpretar tu palabra, Padre. Ayúdanos a hacerlo con dedicación, con amor a ti. Señor, todo esto tiene que ser ese enfoque, esa motivación, Señor. Te amamos, por eso queremos conocerte más a tu persona, pero también lo que tú tienes para nosotros, tu voluntad, Padre. Y si no entendemos el mensaje, si no entendemos tus palabras, mucho menos podremos determinar qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre. Y como nuestro deseo es honrarte, es darte toda la gloria a ti, es que queremos estirarnos, aún en este campo donde para muchos nos es desconocido, nos es arduo, Señor, cuesta trabajo, implica desgaste, Señor, muchas veces mental, de salud, pero danos la gracia, Padre, para avanzar, danos la gracia para poder crecer y aún, Señor, gozarnos, Padre, en lo que avanzamos. No todos van a crecer, Señor, de la misma manera y gloria sea a ti por eso, porque entendemos que hay personas que están delante nuestro y que han dado muchos pasos y tú les has dado la gracia para poder hacerlo, pero queremos ser fieles a lo que tú quieres para nosotros, Padre. Ayúdanos a esforzarnos, a estirarnos para aprender a usar estas herramientas y que todo resulte para tu gloria, que esta iglesia, Padre, pueda crecer espiritualmente, pueda madurar como base en la verdad, Señor, que es la única forma de crecer en forma de manera genuina, de manera real. No hay otro método, otra alternativa que no sea la verdad. Por eso no nos desesperamos por el pragmatismo, por las cosas que a este mundo le funcionan, con lo cual acaparan muchas personas que no entienden nada de ti, Señor, que no te conocen, que profesan religión. Pero estamos aquí, Señor, puestos delante de ti con estas herramientas para poder intensificar nuestro amor por ti, Señor. Pero todo esto, Señor, no queremos que despierte en nosotros un espíritu de orgullo y reconocemos que esto puede traer eso. Sin embargo, queremos tener una motivación correcta que es amarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestras clases de hermenéutica. Esto, lo que estamos haciendo en este punto, no es puramente hermenéutica, sí es una parte de la hermenéutica donde nos centramos en las herramientas del idioma. La hermenéutica ya asume esto. Cuando haces un proceso hermenéutico ya se asume que conoces esto. Pero como nosotros estamos dando los primeros pasos, por eso decidimos gastar un tiempo en lo que es la hermenéutica. ¿Cómo les estuvo yendo con las demás clases? ¿Pudieron repasar? ¿Pudieron entender? ¿Van avanzando de a poquito? ¿Se va aclarando un poquito más el panorama? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Se complicó un poquito con lo que metimos del paralelismo que estamos haciendo con el griego. Esa parte, ¿no? Como que uno venía confiado, esto ya lo vi, ya lo conozco, escucho el video del año pasado, vengo a la clase y me desayuno los casos griegos. Le quemaron todos los papeles, ¿no? Pero bueno, es lo que el Señor nos ha permitido avanzar y bueno, es trazar esa relación, esos paralelismos y de esa manera se simplifica bastante. Hoy traje un par de notas, así les queda un poquito más claro. Lo del pronombre no es nada del otro mundo, es simplemente una parte del discurso que reemplaza al nombre, que reemplaza al sustantivo, ¿no? Por decirlo de manera sencilla, y esa es la definición desde la perspectiva semántica. Como tienen ahí, es una palabra que sustituye a un nombre o a una frase sustantiva. El pronombre se refiere frecuentemente a un antecedente.
un antecedente es algo que ocurrió, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, un sustantivo y ese pronombre viene a ser los que está reemplazando a ese antecedente. Siempre va a ser una referencia a algo anterior, el pronombre. Ahora vamos a ver, a veces también los pronombres están adelante, ¿no? No posterior. Pero ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Definición sencilla tienen ahí: el pronombre es el reemplazo del sustantivo. ¿Pueden ver esta definición? Eso es lo más básico que se me ocurrió. Y es eso todo lo que sería el pronombre, en términos generales, ¿no? Siempre podemos agregar algo más de información, pero básicamente es eso. Acá me apareció algo rojo que... Aldito, ¿entendés algo de eso? ¿No? Eso que estoy señalando acá. Cada vez que me aparece eso, es un desastre lo que se... Y no sé cómo lo hice aparecer, pero va a dar problemas eso. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces volvemos al pronombre. Es el reemplazo del sustantivo. Y hay algunas clases de pronombre. ¿Cuántas clases de pronombre hay? Bueno, vamos a sintetizarlo. Vamos a clasificarlo al pronombre en 3 grupos generales. Esos 3 grupos son pronombres personales, pronombres determinativos y pronombres relativos. Por acá hay algunos lugares perdidos, adelante, atrás algunos más. Bienvenidos a la clase, tenemos compañeros nuevos, así que... Entonces, bueno, estamos hablando de los pronombres. Los pronombres es una palabra, una parte del discurso que sustituye a un nombre. Y tenemos 3 clases de pronombres, para hacerlo bien sencillo. Pronombres personales, pronombres determinativos y pronombres relativos. Yo sé que en tu mente hay otros pronombres más, pero ahora vas a ver dónde aparecen esos pronombres. Entonces, ¿cuántas clases de pronombres tenemos? 3 clases, que son, sin mirar, muy bien, personales, determinativos y relativos. Esos son los 3 pronombres que se van a llevar todo el foco de nuestra atención. Vamos a ver un poco los pronombres personales. Bueno, acá tenés otra definición. Los pronombres personales son los que designan las personas que intervienen en la conversación, diálogo o discurso. Y son 3 los pronombres personales. La persona que habla, con la que se habla, o la temática de lo que se está hablando, o de quién se habla también podría ser. Son 3. La persona que habla, con la que se habla, o la temática. Por ejemplo, la persona que habla es la primera persona. La persona con quien se habla es la segunda persona y la persona o la temática de lo que se está hablando es la tercera persona. La primera persona es yo, ¿no? Es el punto central de la conversación. La segunda persona es tú y la tercera persona es él. Entonces, yo, tú, él. Ahí tenés primera, segunda y tercera persona. ¿Alguna pregunta? Tenemos, entonces, los pronombres reemplazan el nombre. Hay 3 pronombres, personales, determinativos y relativos. En los personales tenemos 3 personas. La primera persona, la segunda persona y la tercera persona. ¿Qué son las personas? Esto es, dicho de otra manera, es la perspectiva del hablante. O sea, ¿desde qué perspectiva se está diciendo esto? ¿De la primera persona, de la segunda persona o la tercera persona? Si yo les digo, Gabriel les está diciendo, les está dando información acerca del pronombre, ¿desde qué perspectiva le estoy hablando? Gabriel les está dando información acerca del pronombre, ¿desde qué perspectiva le estoy hablando? Tercera persona.
Gabriel, estoy contando lo que está haciendo Gabriel, no yo, otro. Ahí los quiero hacer pensar, por eso les pongo este ejemplo. Si yo hablo de alguien, estoy hablando desde la perspectiva de la tercera persona. Si yo digo, vos estás estudiando, o tú estás estudiando, o estás estudiando acerca del pronombre. ¿Cuál es la perspectiva ahí? Segunda persona. Y si yo digo, yo esta mañana hice un repaso furioso acerca del pronombre para tener los temas frescos. ¿Cuál es la perspectiva del hablante ahí? Primera persona. Es simple, es eso, ya está. Los pronombres personales tenés que identificar primera persona, segunda persona y tercera persona. Cuando uno dice, ¿qué persona es? No se refiere a que, en términos gramaticales, no se refiere a quién, sino se refiere a qué perspectiva, si es primera, segunda o tercera persona. Yo, por ejemplo, les digo, salté, ¿qué persona es? Primera, muy bien, porque ¿quién saltó? No importa, salté, ya el verbo te da la información acerca de la persona. Entonces, la perspectiva del hablante es eso, ¿no? Eso lo relaciono con los verbos, pero volvamos a los pronombres. Por ejemplo, tenemos ahí en Josué 24:15, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué persona sería esta? Primera y segunda. ¿Cómo primera y segunda? ¿Cuál es la segunda acá? Primera persona, ¿no? ¿Qué está haciendo con casa? Lo está describiendo, muy bien, Cristian. Lo está describiendo, la está modificando a casa. Entonces, ¿qué vendría a ser? Un adjetivo, ¿no? Un adjetivo, porque si modifica un sustantivo, es un adjetivo. Si modifica un sustantivo, es un adjetivo. Yo y mi casa, dice acá, serviremos a Jehová. Y esto sería un posesivo. ¿Sí? ¿No? Un adjetivo posesivo, está marcando esa pertenencia. Pero acá tenemos la primera persona. Lo vamos a marcar un poquito. Tenemos la primera persona ahí. Entonces, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué persona sería? Segunda persona, ¿no? Tú. Le está hablando a alguien, Pablo. ¿A quién le está hablando? A Timoteo. Pero gramaticalmente le está hablando a la segunda persona del singular, pero todavía no vimos eso. Entonces marcamos acá, esto es, tú sería segunda persona. Segunda persona. Perfecto. Vamos a otro versículo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuál es el pronombre acá? ¿Cuál es el pronombre? ¿Todas? ¿Qué está haciendo la palabra todas? Está modificando a cosas, ¿no? Entonces sería un adjetivo que lo está determinando a cosas. No está diciendo las cosas buenas o malas, ¿no? Ahí sería calificativo. Buenas, malas, grandes, chicas, sino todas. Lo está determinando, pero acá tenemos, esto no es un artículo, es un pronombre. Está reemplazando a un nombre. Claro, acá no lo tenemos a todo el versículo completo, pero ¿a quién se refiere con Él? A Dios, ¿no? A Dios. Entonces, Él está reemplazando a otro sustantivo y es la tercera persona. Yo, tú, Él. Ahí los tenés. Yo, tú, Él. Tercera persona. Entonces ahí tenés los pronombres
por ejemplo, yo digo, ahora Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Nosotros sería el pronombre, ¿no? Nosotros. ¿Qué persona sería? Primera persona. Nosotros. Claro, vos decís, no, pero si me dijiste que primera persona, yo. Bueno, pero yo en singular. Y nosotros en plural. Muy bien, Patri. Primera persona plural. Vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Vosotros sois templo del Dios viviente. Tercera, segunda persona, plural también. Porque tercera sería ellos, ¿no? Él, ellos. Muy bien, la está igual, la están pensando. Entonces, ahí tenemos un poquito. Vosotros, un versículo que estudiamos en Santiago, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Cuál es el pronombre ahí? Vosotros, de vuelta. ¿Y qué persona? Segunda del plural. Pero vamos a ver una tercera del plural. ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? No son ellos, ahí está el tercera plural cristiano, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Entonces ahí vimos, primera persona singular y plural, segunda persona singular y plural, y tercera singular y plural. Vamos a otra clase de pronombres, estamos en las clasificaciones. Vimos los pronombres personales, ayúdenme, personales. Y ahora vamos a ver los determinativos. ¿Cuántos pronombres determinativos hay? Bueno, hay varios, pero son simples. ¿Por qué es fácil esto? Porque ustedes ya vieron los adjetivos determinativos, o sea, es lo mismo. ¿Se acuerdan del posesivo? ¿El adjetivo posesivo? ¿El demostrativo? ¿El indefinido? ¿El interrogativo? Bueno, ahí ya, eso no son. Habría que agregar dos más nada más. Interrogativo y exclamativo. Y ya está. Ustedes ya conocen el posesivo, el demostrativo y el indefinido. Ya lo conocen, pero dentro del adjetivo. Ahora tenemos que aplicarlo dentro del pronombre. No es mucha no es la gran cosa, digamos, hacer la distinción entre lo que es un pronombre y un adjetivo. Empecemos con los pronombres posesivos. ¿A qué grupo pertenecen los pronombres posesivos? ¿A qué grupo de pronombres pertenecen los pronombres posesivos? A los determinativos. A los determinativos, muy bien. Recuerden esto. ¿Cuántos pronombres vamos a ver? ¿Cómo los clasificamos? Tres. ¿Cuáles son? Personal, determinativo y relativo. Ese es el mapa. Vamos a trazar el mapa, el esqueleto, el bosquejo, los planos de lo que es el pronombre. ¿Cuáles son? Personal, determinante o determinativos y relativo. Listo. Y si yo te digo el posesivo, ¿dónde entra? Determinativo. Muy bien, Alberto. Ahí están. O sea, nosotros tenemos tres, vamos a decir, tres calles principales. Que uno es el posesivo, el personal, determinativo, y otra calle es relativo. Dentro de la calle nos metimos en la calle de los personales y empezamos a ver algunas casas. ¿Y cómo se llama una casa? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Pero ahora vamos a otra calle. Vamos a la calle de los determinativos.
Y vamos a ver otras casas, otras clases de casas. Y nos encontramos con esta casa, posesivo. Esta es una casa que se llama posesivo. ¿Pero en qué calle está? Determinativo. La calle, el cartel, nomenclatura, determinativo. La casa, posesivo. ¿Entienden la clasificación, cómo se va ramificando? Bueno, ¿qué indican los pronombres posesivos? Pertenencia. Yo te lo definí así, posesión. O sea, no es una definición, porque es como decir, definime saltar, cuando salto. O sea, es algo así, pero para que te quede, digamos. Marcan pertenencia, posesión, eso es lo que hacen. En relación a las personas gramaticales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un pasaje en 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y él, que es un pronombre personal de tercera persona singular, que ahora no nos interesa pensar en eso, él es la propiciación por nuestros pecados. Nuestros acá no es un pronombre, sino que es un adjetivo que está determinando a pecados, pero fíjate acá aparece de vuelta, y no solamente por los nuestros, pero después no tenés otra cosa. Este nuestro está solo. O decir, no, pero si acá es adjetivo, acá también. No, es adjetivo cuando modifica un sustantivo, pero es pronombre cuando no está modificando un sustantivo. Ahí está solito. Y fíjate que las letras son igual, es la misma palabra, ¿no? Pero fíjate cómo reemplaza, ¿a qué está reemplazando nuestros acá? No. A pecados. Podríamos decir que pecados es el antecedente, ¿no? Es el antecedente, mira. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por lo de todo el mundo. Pero ¿qué pasa si yo te repito a cada rato lo mismo? Caigo en la redundancia. Por ejemplo, Alberto vino temprano a la iglesia y Alberto se sentó adelante. Y Alberto está prestando mucha atención porque Alberto entiende que se está hablando de él y de Alberto. Hay algo que suena mal ahí, ¿no? La repetición de ¿qué? Alberto. Podríamos decir, Alberto viene temprano a la iglesia, él se sentó adelante y presta atención, ni siquiera usó nada ahí, ¿te das cuenta? Porque si vos, el pronombre reemplaza al nombre y le da fluidez al habla, al lenguaje, le da fluidez. Esa fluidez que hace que el discurso suene lindo, entonces eso hace el pronombre. Si no sería muy monótono todo, sería todo muy... ¿Te imaginás acá los pronombres de cómo hablamos, de la escritura? Quedaría muy indio todo, ¿no? Como hablaríamos muy trabado. Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. ¿A qué hace referencia a nuestros? El segundo nuestros, a pecados, a los pecados. Muy bien. Espectacular. Un versículo le cito. ¿Qué Dios hay en el cielo? ¿Qué Dios hay en el cielo? Está mal el versículo, pero igual sirve la parte gramatical. En el cielo ni en la tierra que haga proezas como las tuyas. Las tuyas. ¿A quién reemplaza tuyas ahí? Proezas. A proezas. Proezas. Y no dice que haga proezas como tus proezas. No, dice proezas como las tuyas. Lo está comparando ahí y está utilizando un pronombre. Vamos al pronombre demostrativo. ¿Qué hace el pronombre demostrativo? Indica, sí. Ahí está, eso hace, indica. ¿Pero qué indica? Un poquito más. Indica cercanía o lejanía de los seres que se están mencionando o las personas gramaticales. Eso hace el pronombre indefinido, demostrativo. Demuestra, ¿no? Está hablando.
Y esa cercanía o lejanía se determina según el pronombre que vos utilices. Ahí tenemos un ejemplo. Pues fíjate, acá está el pronombre. Este es el pronombre demostrativo. Pues es aquel. Mirá, acá hay otro. ¿De quién? Ese no lo vamos a ver. Habló el profeta. Este es aquel. Ahí tenemos dos pronombres. Uno está marcando cercanía, ¿no? Y otro que marca lejanía. Este es aquel. Vos decís, aquel celular. No, decís este celular, ¿no? Porque estás hablando de cercanía. Pero vos decís, aquella, te digo femenino, aquella silla. Yo no digo aquella silla, porque eso está cercano. Digo esta silla y aquella silla para marcar lejanía. Es un pronombre demostrativo. O este celular es de aquel muchacho. Claro, este celular es de aquel muchacho, pero está muy cerca. Este celular es de este muchacho. O sea, si estaría lejos o si yo no lo conocería, marcaría esa como distancia. Entonces, el pronombre demostrativo te va a demostrar algo, pero te lo va a demostrar con lejanía o con cercanía. Acordate de eso. ¿Indica lejanía o cercanía el pronombre demostrativo? ¿Qué indica el pronombre demostrativo? Lejanía o cercanía. ¿Y el pronombre posesivo? Posesión o pertenencia, ¿no? Para ampliar un poquito más. Pronombre indefinido. Indica aquellas personas o cosas de una manera vaga o imprecisa. Son, por ejemplo, esos pronombres cuando se dice, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? Alguien, ese alguien es indefinido, ¿no? No sabemos quién. Alguno, cualquiera, quien quiera que sea, eso es indefinido. Algo, para alguna cosa, o nada, ninguno, mucho, muchos, poco, pocos, todos, todas, otro, otras. O sea, eso es indefinido. Cuando vos ves que la idea con el pronombre no se hace precisa, ese es un pronombre indefinido. Porque lo está definiendo en forma vaga. El oro de... no, ese era para el adjetivo indefinido. Entonces ahí tenemos pronombres. ¿En qué calle estamos? Determinativo. Y ahora ya nos metimos en 3 casas. Ahora vamos a la 4ª casa. Pronombres interrogativos. ¿Qué indica un pronombre interrogativo? Una pregunta, listo, ya está, ya lo saben. En Juan capítulo 18 hay un diálogo ahí con Pilato y Jesús. Y recuerdan que Jesús le habló de la verdad y Pilato hizo una pregunta. ¿Qué es la verdad? Y fíjate el qué va a tener una tilde acá, en la E. Porque eso es un pronombre interrogativo, introduce una proposición interrogativa, una pregunta, ¿no? Eso es todo. Podemos ver muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, quién, cuyo? Pero en signo de pregunta. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no tropiezo? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es tu nombre? O sea, es una pregunta básica. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Pronombres exclamativos. ¿Qué indican los pronombres exclamativos? Sorpresa, admiración, énfasis, ¿no? Siempre que veo el signo de exclamación ahí, acá hay un énfasis. Hay algo que está pasando. Es un recurso, ¿no? Para llamar la atención. Ahí en Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que temiesen y guardasen mis caminos todos los días
todos mis mandamientos, para que a ellos y a su hijo les fuese bien para siempre. Se desordenó un poquito el versículo cuando le cambié el formato. Pero ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Ahí hay un pronombre, ese quién, no es una pregunta, no está haciendo una pregunta. ¿Quién diera? No, está haciendo como esa exclamación, ¿no? Ahí, cuando ves un signo de exclamación, hay una carga emocional muy fuerte que está enfatizando el autor. Y tenés que prestar atención de esa manera. Entonces, ya terminamos con esta calle también. No fue tan difícil, ¿no? Perdón, ¿quién y qué son los dos pronombres? Sí, son los dos pronombres, pero por ejemplo, te das cuenta cuando es de exclamación, porque tiene un signito, que es derecho y con el puntito. Y de pregunta cuando ya está la curvita en el signo. No, pero ahí en ese versículo, ¿quién diera qué? Ahí está. Son dos pronombres. Claro, pero acá yo me estoy refiriendo a este pronombre. Vamos a marcarlo. ¿A quién? No. Porque que tuviesen, ahora vamos a usar este ejemplo, pero este no tiene ninguna tilde. De pregunta no es. Y tampoco es de exclamación, porque introduce otra cosa, ¿no? Una cláusula. ¿No? Una cláusula. Esto es un discurso indirecto, pero ya no entraría dentro del pronombre exclamativo. Pero acá, ¿quién sí? Ese introduce todo, ¿no? Bueno. Vamos a hacer un repasito de esta calle, de esta avenida. Entonces tenemos los posesivos que marcan. Posesión o pertenencia, un poquito más ampliado. Los demostrativos. ¿Cómo? Cercanía y lejanía. No me digan la misma palabra, o sea, demuestran. Cercanía y lejanía, ¿no? Ese, aquel, este. Los indefinidos, ¿qué hacen? Definen vagamente, esa palabra que está tan enraizada en nuestra cultura, ¿no? La palabra vagancia. Definen vagamente, no te dan una idea exacta, ¿no? Los interrogativos, preguntas. Introducen preguntas. Los exclamativos, admiración, sorpresa. Piensen en la palabra énfasis como sinónimo. Hay un énfasis ahí. No, ya está, ya saben todos los pronombres determinativos. Vamos a los pronombres relativos. ¿Qué son los pronombres relativos? Le voy a dar una definición. Estos pronombres aparecen encabezando proposiciones subordinadas adjetivas que modifican el núcleo de una frase nominal. Esa es la definición más exacta que puede haber de un pronombre relativo, pero cuyas palabras no se entienden en absoluto. Entonces, ¿qué hace un pronombre relativo? Para decirlo en forma sencilla, añaden información acerca de algo. Ese algo es un sustantivo o otro pronombre. Añaden información. Cuando vos ves un pronombre relativo, hay algo que se está ampliando. Hay una información que se está ampliando. ¿Lo sabía? Lo sabía. El lo sabía. No es un pronombre relativo. Ahí estamos hablando de es una forma pronominal. El lo es el objeto directo de algo que se sabía, de un antecedente que no sabemos porque tenemos esa proposición nada más. Lo sabía. ¿Qué es lo que sabía? Algo sabía, pero no sabemos qué es. Pero lo sabía sería una forma pronominal también, pero no entraría dentro del pronombre relativo, me parece. Ahora lo vamos a chequear. Ya saben todo entonces. Ya está. Los pronombres son 3. Pronombres personales,
ahí tenemos primera, segunda y tercera persona, los pronombres determinativos, ahí tenemos posesivos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, exclamativos. Punto final. Ya se saben todos los pronombres. El pronombre, otra tercera venida, que era el pronombre relativo. ¿Y qué es un pronombre relativo? Es una palabra que agrega información. Por ejemplo, Rebeca, que es muy linda. Ya le agregué información subjetiva, ¿no? Porque es lo que yo pienso. Preparó los mates. El que es muy linda, aunque se pone colorada, es un pronombre relativo. Está dando información a Rebeca. Pero a su vez, ¿cuál es la idea independiente ahí? Rebeca cebó mate. Cebó unos ricos mates. Pero te voy a agregar información adicional. Cuando vos ves un pronombre relativo, siempre tenés que ver que no es parte de la idea independiente, sino que es parte de la información. Te doy contexto, te doy matiz. Aldito, que es muy aplicado y siempre está atento al servicio, porque, y me voy por las ramas, llegó temprano a armar el sonido. Todo eso te lo dije con pronombres relativos. Lo que hace el pronombre relativo es añadirte información extra. Entonces ahí ya tienen, son quién, qué, cuál, cuyo, por ejemplo, ¿no? Pero ya terminamos la parte semántica. Vamos a ver la parte morfológica. Bueno, primero tenemos que ver algo en la parte morfológica. El pronombre es una categoría, es un tipo de palabra variable o invariable. Variable, porque presenta accidentes. Aunque algunos pronombres no presentan accidentes, la mayoría de los pronombres sí. ¿Y cuáles son esos accidentes? No es que se accidentó porque venía por la ruta a 240 kilómetros por hora y se chocó con un árbol. No. Accidentes son las variaciones que sufre una palabra que hace que cambie esa palabra, que se vea diferente a lo que es su forma léxica, ¿no? Entonces, los accidentes son género y número. Eso ustedes ya lo saben, ya lo venimos viendo con el sustantivo, con el adjetivo y con el artículo también, ¿no? Género y número. Lo único que se añade al pronombre es persona, que es muy fácil, primera, segunda y tercera persona. Así que esos son los tres accidentes morfológicos del pronombre: género, número y persona. Y ya vimos algunos ejemplos. Es cuestión de práctica, es cuestión de seguir ejercitándose y poder reconocer rápido el género, el número y qué perspectiva es, si es primera, segunda o tercera persona. Eso es práctica, pero no podría añadir otra cosa más clara. Vamos a la parte A. Acá puse algo. También tienen caso. Ojo. ¿Lo ven ahí? Ojo. También tienen caso. Pero no se preocupen por el caso. No hace falta que lo veamos. Con que ustedes sepan que los sustantivos y los adjetivos tienen caso, ya, y los artículos, me alcanza y me sobra. Por ahora. No digo que más adelante no lo vayamos a ver. Pero el pronombre tiene caso. Mira, si vos ves el interlineal, vas ahí al logos y encontrás un pronombre que está en caso nominativo, ¿ese pronombre qué es? Es el sujeto del verbo. Entonces, eso es simplemente eso. Pero no vamos a ver, no nos vamos a adentrar detalladamente a los casos. Porque ahora vamos a ver la parte sintáctica. Así que
Veamos un poquito de dos pronombres que son bastante importantes en cuanto a la sintaxis, que quiero que les quede bien claro. Y esto es un poquito más complejo, así que ajustense los cinturones y no se caigan de la silla, por favor. Vamos a ver los pronombres personales y los pronombres relativos, la incidencia que tiene en la función. ¿Qué es la sintaxis? ¿Qué es la sintaxis en la gramática? ¿A qué hacemos referencia con la sintaxis? ¿Cómo se relacionan las palabras, no? ¿Qué ibas a decir, Solé? La relación, justo lo mismo. La función, podríamos decir. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se llevan esta palabra con la otra? Bueno, lo primero que hacen es la primera función en los pronombres personales, señalan a las personas que participan de la comunicación del discurso. Ya está. Esa es la primera función. Señalan qué personas están participando del discurso. ¿Y qué personas pueden participar? 3. Primera, segunda y tercera persona. Con todos sus accidentes. Singular, plural, todo. Entonces, eso es lo que hace. Primero, ¿qué hace un pronombre? Sintácticamente hablando, señala quién participa del discurso. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a ver la clasificación de estas personas que participan del discurso sintácticamente en dos grupos. El primer grupo lo podemos clasificar como tónicos o subjetivos. No se olviden de eso. Acá lo tengo anotado. El primer grupo se puede clasificar como tónico o subjetivos. Olvídate la palabra tónico si querés. Pensá en la palabra subjetivo. ¿A qué te suena esta palabra subjetivo? De sujeto, ¿no? De sujeto. Subjetivo. Se ríe Aldito. Entonces, fíjate, funcionan, acá te lo aclaro, funcionan como sujeto. Hay un tipo de pronombre que se puede clasificar como tónico o subjetivo y es muy importante porque funciona como sujeto. Va a funcionar como sujeto. Y acá te puse algunas, básicamente, cuáles son. Básicamente, estos pronombres tónicos o subjetivos son los siguientes. Yo, nosotros, nosotras, esto en primera persona. Cuando encontrás esta clase de pronombre yo, nosotros, nosotras, estás hablando del sujeto. Ese es el sujeto, para que lo reconozcas. Eso es en la primera persona, ¿no? Pero en la segunda persona puede ser tú, vosotros, vosotras. Eso sería segunda persona. Y en la tercera persona, él, ellos, ella, ellas o ellos. Hablando de una cosa, ellos. Eso es la tercera persona. Cuando te encontrás con esta clase de pronombres, tenés que entender que son tónicos. Son tónicos. O sea, yo veo cuando algo es tónico que tiene mucho color, ¿no? Que es protagonista, ¿no? Tiene tonicidad, tiene tono esto, ¿no? Levanta la voz. ¿Y qué significa eso? ¿De quién se lleva? ¿Qué clase de palabra se lleva desde el punto de vista sintáctico? La atención. Además del verbo, ¿de quién está hablando el verbo, no? Es el sujeto. Fíjate que estos pronombres son tónicos. Sobresalen. No son tenues, son tónicos. Tienen mucha voz, mucha carga. ¿Por qué? Porque son el sujeto de la oración. Y acá te los puse. Cuando te encontrás con así de esta forma, esos son.
Y un detalle, ¿no? Entre paréntesis. Y te vas a dar cuenta que esto es el sujeto porque te aparece en el caso nominativo, si ves el interlineal. Después hay otra clase de pronombres que a más de uno le llamó la atención y se sorprendía cuando estábamos en el devocional, que son la palabra mi, ti, si. ¿Qué es eso? Bueno, estas son palabras tónicas también. Son tónicas o, como más dijimos, subjetivas. Son pronombres tónicos o subjetivos. ¿Qué es mi? Pero no se dice mi como un sujeto, sino conmigo, para hablar de la primera persona. Conmigo. No se dice ti, sino contigo. Contigo, ¿no? Y la segunda persona, no sí, sino consigo. No, esa es la tercera persona, perdón. ¿Se entiende esto? Cuando se encuentran con la palabra conmigo, ¿qué persona es? Primera persona. ¿Contigo? ¿Consigo? Tercera. ¿Y estos qué clase de pronombres son? Son equivalentes a esto, a yo, nosotros, nosotras. Son tónicos. Podrías estar frente a un sujeto acá. Tienes que prestar atención a esto. Esta parte del pronombre es importantísimo. ¿Sí? ¿Se comprende esta clasificación que estoy haciendo dentro de los pronombres personales? Nos metimos en los pronombres personales, ya sabemos que es tú, él, vosotros, yo, tú, él. Ya sabemos que es primera, segunda y tercera. Pero ahora estamos haciendo una clasificación. ¿Cómo funcionan estas perspectivas? Cuando se usa el yo, el nosotros. Bueno, la mayoría de las veces es sujeto, es tónico esta palabra. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando me aparece conmigo? Bueno, se llama un pronombre terminal. Te lo digo así, mira. Con es una preposición, ¿no? Y migo sería el... Mi sería el pronombre. Pero conmigo es un pronombre que marca compañía. Conmigo. Estás conmigo o te perdí en el camino del pronombre. Entonces, fíjate, terminal porque termina en un pronombre. Y antes hay una preposición. Empieza con una preposición y termina en un pronombre. ¿Te das cuenta? Con, mira, otra preposición acá, con ti. Mira, el ti acá aparece acá también. Mira el sí de la tercera persona, ¿dónde aparece? Después de la preposición. ¿Lo notan ahí? ¿Alguna pregunta? ¿De qué estoy hablando? De los pronombres posesivos, ¿no? Y dentro de los pronombres posesivos, ¿qué estoy haciendo? Una clasificación. En esa clasificación vemos los que podrían ser el sujeto de la oración. ¿Son pronombres tónicos o subjetivos? Personales. Mil disculpas. Personales. Muy bien. No me dejen equivocarme porque si no es una ensalada después. Entonces, estamos hablando de los pronombres personales. Dentro de los pronombres personales estamos viendo una clasificación. Ya sabemos que son 3. Pero ¿cómo los podemos agrupar? Porque son 3, pero son muchísimos. Cuando te pones a mirar el texto aparecen por todos lados. Bueno, vamos a ver los pronombres personales tónicos. Tónicos. Como el agua tónica. Bueno, estos son personales. Fíjate que el agua tónica no es agua normal. La tomás y te produce algo, porque llama la atención, tiene un efecto, ¿no? Es amargo, ¿viste? Bueno, el sujeto también. No es una palabra que va a pasar desapercibida, como tomar agua simplemente. Tiene un sabor. Entonces, dentro de los pronombres personales están estos pronombres tónicos o subjetivos. ¿Cómo funcionan principalmente? Como sujetos. Sintácticamente hablando, como sujetos. Y dentro de esos pronombres tónicos, hay pronombres
que son terminales. ¿Por qué? Porque adelante tienen una preposición. Y bueno, acá te mostré el ejemplo con la preposición con, pero hay otras preposiciones también, añadida a un pronombre, y son pronombres terminales, porque termina en un pronombre la palabra. ¿Sí? Vamos a la segunda clasificación. Y vemos los pronombres, si los otros eran tónicos y estos no son tónicos, ¿qué serían? Atonos. Muy bien. Y si los otros eran subjetivos, ¿estos qué serían? Objetivos. Si subjetivo se refiere a que es sujeto, objetivo, ¿a qué se va a referir? Que pueden funcionar como objeto, ¿no? Estos pronombres pueden ser el objeto directo o como también. Y el indirecto. Los pronombres átonos pueden ser el objeto indirecto o el objeto directo de una oración. Bueno, acá son los que carecen de acento en su significante y por lo general se apoyan en el verbo. Y bueno, te lo especifica un poquito más. Funcionan como complemento directo o indirecto, pero sin preposición. Estos no son conmigo y este es el objeto indirecto. Conmigo es el objeto indirecto. No. Si hay una preposición adelante del pronombre, ¿es tónico o es atono? Si hay una preposición. Tónico. Porque los pronombres atónicos no tienen preposición. Y la voy a complicar un poquito más. Estos pronombres objetivos pueden ser proclíticos o enclíticos. Chao. Ahora sí, ¿no? Ahora sí te tocó el 8. Pero es muy fácil esto. Es muy fácil. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen por nada. Yo lo voy a ayudar. Vamos a ver, por ejemplo, los proclíticos son los pronombres que se sitúan antes del verbo y los enclíticos los que van pospuestos al verbo. Y ustedes lo tienen ahí. Miren acá, miren el cuadrito este. Me, nos, te, os, se, lo, los, la, las, le, les. Yo te digo la palabra, hay un himno ahí, y digo esta palabra. ¿Qué dice ahí? Fuerte, fuerte, sin miedo. Gloriareme. ¿Qué significa eso? Primera persona, está bien, pero el me, ¿qué clase de pronombre es? Es un pronombre personal, no es posesivo. Es un pronombre personal. ¿Y qué está haciendo este pronombre personal? ¿Está funcionando como tónico o atono? Átono. O sea, es el objeto. Es el objeto. Fíjate, ¿quién gloriareme? Ese me es el objeto directo del verbo gloriar. Muchas veces nos encontramos con esta clase de palabras en la Biblia. De hecho, este es un español bastante antiguo, 1960, y se utilizan mucho estos recursos. Por eso es importante mirarlos ahora, que es algo que en la clase anterior, el año pasado, no vimos esta clasificación. Pero después era todo el tiempo mirar esto. ¿Y cuál es el objeto directo? Y acá está el me, está el pronombre.
Claramente esto es un pronombre enclítico. Quizás no con esa palabra, pero mira, enclítico que está que está dentro, ¿adentro de qué? Del verbo. Listo, y se forma un eclipsis, enclítico. Está dentro del verbo, en el verbo. Y el otro pro es antes. Listo, uno es antes del verbo y otro es dentro del verbo. ¿Sí? Simple, ¿no? Son palabras raras, pero si las reemplazamos con algo sencillo no pasa nada. A ver, alguno que se acuerda de algún himno que se utilicen este tipo de pronombres. Pásame la copa, puede ser. Pásame, pasa, y ahí tenés un pronombre enclítico. Pásame. ¿A quién? Podríamos decir, pásame a mí. Pasa a mí la copa. Pasa a mí la copa. ¿Te das cuenta? Pero no decimos pasa a mí la copa. Pásame. Nosotros en argentino lo decimos pásame. Pásame. Lo utilizas todo el tiempo. Salvóme. Él salvóme. ¿Viste que hay un himno que dice salvóme? Salvóme. Voy a decir, ¿cuál es el sujeto ahí? Él salvó. ¿Cuál es el objeto indirecto ahí? Me. O sea, a mí. Él salvó a mí. Salvóme. Salvóme. Simple. Ahí tenés un pronombre enclítico. ¿Cómo? Lavóme. Lavóme. Había un verbo que no me acuerdo, que en un himno el domingo pasado estaba escrito ahí, que Johnny lo acomodó cuando lo cantamos, pero estaba escrito. No me acuerdo cuál era. Compróme, bueno. Todo lo que termina en te, se, me, todos son pronombres. Comprar. Adórete, adórete. ¿Y ahí qué persona es? ¿El te qué es? Para mí la tercera, adórete. Te, él. Ah, no, segunda persona. Perdón. Bueno, lo escribí mal, a ver. Segunda. Pero me gusta que corrijan, porque después vienen, ay, esta palabra iba con esta letra, acá le faltó H. ¿Y para qué me lo decía ahora si yo termino la clase? Decímelo en el momento, muy bien. Segunda persona, te, os. Bueno, ahí tienen. Está buenísimo el tema, o sea, es muy apasionante, ¿no? Es que no sé si les pasa a ustedes, pero empiezan a tener sentido algunas palabras que vos decís. ¿Cómo dijiste, Aldito, la palabra esa? Adórete. ¿Cómo es que escribieron esto así? ¿Viste? ¿Cómo se come esto? Adórete. Claro, que te adore. ¿Viste? O sea, adore a ti. Sería él adore a ti. Adórete. Bueno. Me gustaría seguir, pero la clase, el domingo que viene vamos a terminar este tema en cuanto a los pronombres relativos. Esto lo puedo hacer en PDF y si quieren se los paso, no hay ningún problema. Así que bueno, oramos y terminamos. Señor, gracias por esta clase que tú nos has permitido participar. Gracias porque hoy pudimos acercarnos un poquito más a esta categoría gramatical, al pronombre. Y nos anima, Señor, poder ver ahora en la Escritura, en tu palabra, Señor, ejemplos y poder entender a qué se refiere, quién es el sujeto, a qué hace referencia, dónde recae la acción, todo por ver esta clase de pronombres, Señor. Y es algo que es necesario para poder entender muchos textos, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos. Te pido que podamos seguir esforzándonos y aprendiendo. En el nombre de Jesús, amén.